Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gran honor estar delante de ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Fue un poquito difícil por situaciones de salud que se me complicó estar predicando, pero ya estamos nuevamente. Aquí estamos para seguir hablando de lo hermoso que es la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de Jeremías y quiero hablar del capítulo 42. Solo vamos a ir tocando algunas partes, pero quiero hablar acerca de ese remanente de Judá. Es lo que yo quiero hablar. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a ir un poquito más rápido. Quiero decirle que nuestra lectura está en Jeremías 42, del 1 al 22, para que usted anote la cita y de alguna manera, pues usted empiece en su casa a leerlo. El texto base, el versículo clave, está en Jeremías 42, 2, 3, que dice la palabra de Dios: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino donde vayamos y lo que hemos de hacer. Gloria al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él ministre esos tiempos, que sea el Señor y su Espíritu Santo que nos hable. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Señor, reconozco, Padre Celestial, mi dependencia delante de ti. Sé que sin ti no soy nada ni nadie, Señor y Dios mío. Aunque pecador, Padre Celestial, me has escogido, Señor y Dios mío, y me has apartado. He hallado gracia delante de tus ojos, Señor y Dios mío, para compartir, Señor, de tu palabra. Te pido que cada día limpies mi corazón, limpies mi vida y me halles, Señor, presente delante de ti, y sea, Señor, tu palabra expuesta a través de tu Espíritu Santo y no sé yo quien hable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, la exhortación de Jeremías al remanente de Judá es algo en lo cual yo quiero tomar como conciencia de que ese remanente debe de ser obediente a Dios. Tiene la intención de llevar adelante el plan de restauración, por lo cual debe de ser obediente ante todas las cosas que Dios está mandando. Mire, hay un versículo que yo quiero que usted lo anote. Ese versículo en su Biblia se encuentra en Primera de Crónicas 28:9, y quisiera que todos nosotros como padres y también como hijos consideremos este versículo y lo hagamos nuestro, que esté siempre en la vida de todo padre, pero también presente en la vida de todo hijo. Dice en este versículo, el rey David le hace una recomendación a su hijo Salomón cuando le va a entregar los planos del templo, el cual, pues ustedes saben que a David no se le concedió. Dios le dijo que porque era un hombre de guerra no podía construir la casa, pero dijo a Salomón: tu hijo sí. Entonces él va a entregar los planos delante de todos sus primeros generales, delante de todos ellos, y habla con Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Dice: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Mire, nosotros tenemos que hacerlo porque realmente queremos hacerlo, porque realmente está en nuestras vidas, porque eso es algo que nosotros ha nacido querer hacerlo. No vamos a hacerlo solamente porque nos están mandando, porque nos están obligando. No se vale que nosotros queremos servir a Dios solo porque si no se va a enojar mi esposa, o si no se van a enojar mis padres, o si no voy a tener problemas con el pastor. Hermano, no lo hagamos así. Hagámoslo porque realmente queremos hacerlo, porque nace de nuestro corazón. Por eso le dice: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto
y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Jóvenes y hermanos, entendamos este versículo claro. Dice, Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará siempre. Entonces es muy importante que nosotros vayamos considerando estos versículos de la palabra de Dios. Bueno, y entrando de lleno a lo que es la palabra de Dios, yo quiero que nosotros consideremos, vamos a ir viendo acerca de lo que el remanente que ha quedado, pues busca de Dios, pero también a su vez vemos cómo cuando ellos hablan ante Jeremías, Jeremías intercede ante Dios, y también vamos a tocar el tema de esa disposición que hay de obedecer, y a su vez cómo Dios le responde al remanente, no solamente a Jeremías, sino al remanente. Jeremías se lo hace ver al remanente, y las condiciones que le pide Dios a ese remanente para recibir la gracia de Dios. Y vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que vayamos considerando un poco el contexto del trasfondo histórico. Por ejemplo, nosotros vemos que este remanente se da después de que Jerusalén y Judá son sitiados, y al parecer los babilónicos no trajeron gente de otro lado, sino les permitieron a los judíos, que eran pobres y que no se los llevaron cautivo, les permitieron vivir ahí. Pero después de que Babilonia vence a Judá y esclaviza a toda la mayoría de gente, hay algo que sobresale. Nabucodonosor le ordena que Jeremías sea liberado. Eso le dice a su capitán, a Nabuzaradán, y seguramente este monarca, el rey de Nabucodonosor, reconoce que el profeta no se oponía a ellos, sino que ya les había predicado acerca de esa destrucción. Ellos ya estaban conscientes. Probablemente también su capitán también entendía la razón por la cual había sido vencido Israel. Entonces es interesante ver cómo ese capitán militar pagano se da cuenta y suelta a Jeremías, pero lo más importante es que le dice a Jeremías, mira Jeremías, si tú quieres, puedes venir conmigo. Eso lo vemos nosotros en Jeremías 40, del 1 al 6, y cuando le dice, mira, si quieres puedes venir conmigo a Babilonia, pero si no, dice, delante de ti están todas las tierras, escoge la heredad que tú quieras, y si no, dice, también puedes volver a quien hemos dejado a cargo, que era Jeremías. Y vemos cómo Jeremías sí viene a Jeremías. Eso lo vemos también en el capítulo 40 de Jeremías. Y vemos que, aparte de esto, algunos militares judíos logran escapar al desierto y se presentan ante Jeremías en Mizpa y le dice que los invita, le dice, miren, quédense y en las regiones que hay alrededor ustedes pueden establecerse. Les explica la responsabilidad que él tiene alrededor de lo que es el pueblo de Judá, y todos los refugiados que hay en las tierras vecinas son bienvenidos, pero deben de respetar la jerarquía de Jeremías, que iba a ser el rey. Sin embargo, no todo estaba bien, porque Jonatán y otros militares le advierten a Jeremías como Ismael, que es uno de los capitanes que había escapado al desierto, se había puesto de acuerdo con uno de los reyes, los amonitas, para matarle. Y aún así Jeremías cree en la inocencia, le da el derecho de la duda a Ismael, y resulta que cuando es invitado a comer en la casa de Jeremías, lo mata. Y para destruir toda evidencia de haber matado, también mata a todos los hombres judíos presentes, a los babilónicos y a toda su guardia, a todos los que tenía, todos los mata. Esto pudo hacerlo debido a la sorpresa que tenía, ¿no? Porque él ya había planeado todo.
Pero al día siguiente nos damos cuenta también, eso lo vamos viendo en el capítulo 41, cómo llega del norte 80 peregrinos religiosos con ofrendas para el templo ya destruido. Y Ismael sale al encuentro con lágrimas y luego les dice que pues él siente, ¿no?, que ya han matado al rey y todo. Desafortunadamente, cuando llega a ellos, mata a la mayoría, solo deja 10 y a todos los demás los mata. A esos 10 logran salvar su vida, dando a conocer que pues les dicen que tiene alimentos escondidos y sin duda pues le dijeron, si tú no los matas, esos alimentos son para ti. Y ahora sí que Ismael, aparte de ser una persona con avaricia, con crueldad, pues también él es una persona que al ver esto, su avaricia le vence, y vence sobre su crueldad y sobre su cautela, y va, y en cuanto se sabe que Jeremías no estaba entre ellos, pero cuando Jonathan y otros oficiales militares saben lo que Ismael había hecho, juntan a sus hombres y los alcanzan. Desafortunadamente rescatan a los judíos cautivos, pero Ismael logra escapar. Él logra escapar y se va. Entonces Jonathan tiene miedo y desea aliarse o refugiarse con Egipto. Entonces este es el trasfondo para que nosotros podamos entender de dónde sale ese remanente. Ese remanente sale de los peregrinos que venían a refugiarse, y bueno, Ismael les perdona la vida porque les dice que pues hay alimento y es para él. Entonces les perdona la vida, y es ahí donde comenzamos nosotros en Jeremías 42. Vamos viendo Jeremías 42 del 1 al 3. Si usted en su casa puede darle lectura, dice: y vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Jonathan, hijo de Carea, Jeranías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo el resto, pues de muchos hemos quedado pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Gloria a Dios. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta cómo ese pequeño remanente y los oficiales que habían quedado se juntan. Los oficiales que venían con Jonathan y con Jesanías se juntan con esos 10 que rescataron y todas sus familias. Ahí hablamos precisamente de que fueron 10, estamos hablando de 10 personas que fueron rescatadas, pero aquí en el versículo nos estamos dando cuenta que ya no solamente vienen los 10 que fueron rescatados, sino que la Biblia menciona que vienen esos 10 juntamente con todas sus familias. Por eso es que aquí dice la palabra de Dios que se juntaron, dice, desde el menor hasta el mayor, y todos vinieron ante el profeta Jeremías y le dijeron: acepta nuestro ruego delante de ti. Y la petición que ellos tenían era que rogara a Jehová, que él interviniera ante Jehová por lo que ellos estaban haciendo. Ahora, nosotros vemos este remanente. Yo quiero comenzar con una pregunta que dice: ¿por qué se llama remanente? Remanente viene de lo que queda o la reserva para algo. En este caso fue los que quedaron, los peregrinos que quedaron, que fueron atacados por Ismael, y ellos quedaron con sus familias, más los generales que habían quedado en el desierto. ¿Cuál era la petición que ellos tenían? Este remanente tenía una petición: que Jehová, el Dios de Jeremías, les enseñara el camino. Ellos querían, la petición más grande era que Jeremías interviniera, que Jeremías orara a Dios, orara a Jehová su Dios, para intervenir y que les enseñara el camino.
Ahora, ¿por qué era importante que Dios les mostrara ese camino? Pues para ellos, dice, si nos muestra el camino, para que sepamos por dónde vamos y lo que hemos de hacer. Fíjense lo más importante, este pueblo no solamente les dijo, ¿sabes qué? Sálvanos, sino ruega a Dios que nos muestre el camino y qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento, por todo lo que ha pasado. No solamente estaban decididos a ir a Egipto, como lo había propuesto Johanan, pero también ellos querían, ahora sí que, ver qué era lo que Dios quería. Johanan quería que ellos huyeran a Egipto y que se unieran. Esa era la petición de Johanan, pero el remanente le dice a Jeremías, diles que nos muestre el camino, a dónde vayamos y lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué hacen esta petición a través de Jeremías? Mire, Jeremías era el profeta que tenía la gracia de Dios. No solamente lo había descubierto el pueblo, sino Nabucodonosor se dio cuenta de que él tenía la gracia de Dios. Su capitán se dio cuenta que él tenía la gracia de Dios, lo que el pueblo de Dios no había escuchado. Yo siempre he escuchado que Jeremías se le llama el profeta llorón. Pero ahora que he estudiado un poquito de Jeremías, me doy cuenta que es uno de los profetas que cómo sufrió. Él sufrió 5 reinados diferentes, 5 cambios de monarquía diferentes. Eso para que usted tenga una idea un poco clara. Hoy nosotros estamos sufriendo diferentes situaciones por cómo está gobernando nuestro presidente López Obrador. Estábamos acostumbrados a cómo estaban gobernando otros que antecedieron a él, y ahora los cambios que él está haciendo de alguna manera repercuten. Miren, cambios que algunos son para bien y algunos son para mal, como todo, no es un hombre perfecto y está lleno de errores. Pero nos damos cuenta que esos cambios, ya sea para bien o ya sea para mal, causan un efecto en nosotros. Desafortunadamente, nosotros siempre vamos a pensar en todo cambio. Primero viene una reacción. Esa reacción es un poco de coraje, un poco de confusión, y posteriormente vamos a ir entrando en la aceptación de todo esto y después nos vamos a abrir a ese cambio. Pero es un proceso el cual actualmente el pueblo de México pues tiene que estar pasando. Dentro de todo esto no estamos acostumbrados a ese tipo de cambio. Realmente estamos diseñados para vivir ese cambio, porque si usted se da cuenta, desde que usted nació hasta el día de hoy, dependiendo la edad que usted tenga, usted ha vivido diferentes cambios en su vida. Cada etapa de su vida es diferente. Usted vive diferente en su manera de ser cuando usted es un bebé, cuando usted ya es un niño, y posteriormente cuando usted ahora es un joven. Entonces poco a poco va cambiando su forma de ser, va cambiando su actitud, van cambiando las cosas que ustedes hacen, y todo esto va causando diferencia en nuestra vida, va siendo diferente. Entonces nos hemos adaptado a ese cambio. Realmente estamos diseñados para adaptarnos a cambios. Desafortunadamente no nos aceptamos tan fácil. Y bueno, esto nos lleva a tener una situación o una vida difícil ahora con este nuevo gobierno, en el cual no solamente es austeridad, sino que estamos regresando un poquito a lo que es de alguna manera estamos volviendo al pasado, a que la tecnología sea parte de nosotros, que muchas cosas estén cambiando. Y es difícil porque ya vivimos un cambio acelerado, tenemos un ritmo de vida diferente, estamos acostumbrados a cosas diferentes, y de momento adaptarnos a una vida nuevamente
tranquila, pacífica, una vida que nos lleva muy poco a poco, ¿cómo se...? Para que usted me entienda, nos lleva un poco, de alguna manera, lento, o un cambio para nosotros que sí es, pues, de considerar diferente. Entonces, así mismo, la situación estaba pasando y nos damos cuenta que Jeremías sufrió esa situación, esos cambios de gobierno, política. Era lógico, al cambiar políticamente el gobierno, eran diferentes gobiernos, era diferente monarquía y eran diferentes modos de pensar y de cómo llevar las cosas delante de Dios y cómo ellos tenían que hacer. Pues era lógico que Jeremías sufrió todo eso. Por eso es que realmente Jeremías sufrió tanto. A mí me conmueve ese versículo que está en Jeremías 16:6, que dice, Jeremías 6:16, donde dice: paraos en los caminos y regresar y ver cuál es el buen camino y andar por él. Y lo que me llama la atención es que dice: y no anduvieron. Esa parte de la palabra de Dios es bien difícil. Él siempre quiso que el pueblo de Dios fuera obediente, pero el pueblo de Dios era soberbio. El pueblo de Dios no era un pueblo de Dios obediente. No hacía las cosas como Dios le pedía. Y hoy en la actualidad nosotros nos estamos dando cuenta con este tipo de situaciones. Estamos viviendo un momento de pandemia, un momento difícil, pero aún con todo esto, no hay un arrepentimiento genuino. Mire, no estamos yendo a la iglesia, pero muchos de nosotros dejamos de leer la Biblia. Muchos de nosotros dejamos de orar. Muchos de nosotros dejamos de ayunar. Muchos de nosotros ni siquiera oímos o vemos las predicaciones. Tantos hermanos que han dedicado su tiempo para dar una predicación a través de YouTube, a una predicación audible a través de WhatsApp y diferentes modos de predicar en vivo, los domingos a través de Facebook Live y todo este tipo de redes sociales que actualmente existen, y que es la manera que nosotros podemos llegar a la casa de usted. Mire, muchos de nosotros no los escuchamos. Tenemos otras actividades, otras obligaciones, o nos absorbe la televisión, nos absorbe la familia, o actividades diversas, pero las cosas de Dios las hemos dejado. Es lo mismo que está pasando con el pueblo de Israel, que era un pueblo que se volvió desobediente, un pueblo soberbio. Estamos viviéndolo nosotros hoy en la actualidad. Necesitamos orar, necesitamos doblar rodillas, porque hay tantas necesidades, tantos enfermos, tantas personas que se encuentran en situaciones difíciles, y nosotros debemos dedicar un momento para acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos en oración a Dios, acercarnos en alabanza. Y hermanos, difícilmente eso está sucediendo. Yo a veces escojo en la madrugada de 1 a 3 de la mañana, porque es el momento más tranquilo en el cual puedo tomar un momento para orar con Dios, pero lo podemos hacer a cualquier hora, hermano. En cualquier momento podemos doblar nuestras rodillas, acercarnos a Dios y pedirle a Dios y reconciliarnos con Dios. Dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, amado hermano, Dios nos está llamando. Dios está a la puerta tocando, pero nosotros no queremos oír. No queremos oír ese ruido de la puerta cuando toca. No queremos abrir, nos hemos estado cerrando. Entonces vemos que este cambio de actitud en el pueblo, pues cuando se da cuenta que mucha gente murió, de momento ellos por miedo se vuelven un pueblo de humildad. Se vuelve un pueblo humilde, pero lleno de miedo. ¿Sabe qué, amado hermano? En estos momentos que nosotros estamos viviendo esta situación difícil de pandemia, en ese momento que nosotros estamos pasando por esas situaciones
que son complicadas, que mucha gente y familiares, amigos, vecinos que hemos visto que están falleciendo por el COVID, no doblamos nuestras rodillas, nos llenamos de miedo. Amado hermano, usted no se debe de llenar de miedo, porque Dios está con usted. Dice la palabra de Dios que Él estaría con nosotros todos los días. Dice, desde que nace el sol hasta que se oculta, o desde el principio del año hasta que termina, siempre estaría con nosotros el Señor. Y Él nos dice ahí en Deuteronomio. Todo está en que nosotros cada día busquemos de Dios, cada día nos acerquemos a Él. Dice que nunca nos dejaría. Él sería nuestra luz. Nunca nos dejaría. Dice aquí, yo me voy, pero enviaré al Consolador. Y el Espíritu Santo aquí está con nosotros. Él es el que nos guarda, Él es el que nos guía, Él es el que está con nosotros, Él es el que nos ayuda en todas estas situaciones difíciles. Pero hermano, nosotros hemos dejado. No esperes contestar al Espíritu Santo. Es tan difícil cuando esto sucede. A mí me lleva a pensar un momento de reconciliación con Dios, el Salmo 139, 140. Amado hermano, tome su Biblia y lea el Salmo 139 o el Salmo 140 y usted se va a dar cuenta cómo nosotros necesitamos de llegar y agradar a Dios y arrepentirnos sinceramente. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios a nosotros nos dio un espíritu de dominio propio. La cosa está en que nosotros querramos aceptar ese espíritu de dominio propio. Que nosotros querramos cada día servir a Dios. Que querramos nosotros seguir buscando de Dios como debe de ser, amado hermano. Pero eso es lo que ha faltado en nuestras vidas, buscar de Dios cada día, acercarnos al trono de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dice, tú has conocido mi sentar y mi levantar, y has entendido de lejos todos mis pensamientos. Dios sabe, hermano, lo que está pasando en la vida de usted durante todo este tiempo de confinamiento. Dios sabe, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Dios sabe por dónde va, Dios conoce los pensamientos de usted. Dios cada día le está cuidando, le está guardando en todo momento. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice, pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Aún nosotros cuando empezamos a orar, todavía no le decimos al Señor cuál es nuestra petición, y el Señor ya la sabe. Todavía nosotros no le decimos, Señor, es que mira, estoy pasando por esta situación difícil, mi vida se ha tornado así, pero Dios ya la sabe. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y dice también la palabra de Dios, delante, dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice, es demasiado y maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dice, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, ni oculto. Dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Me vieron tus ojos, dice, y en tu libro escrito estaban todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. La verdad, nosotros debemos cada día buscar ese camino con Dios. Debemos acercarnos
debemos dejar que Él nos ayude, que Él esté en nuestras vidas cada día, que Él conforme nuestro corazón, que nos ayude a cada día estar tomados de la mano de Él. Por eso este versículo que yo le leía de 2 de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Yo quisiera que todos y cada uno de nosotros pidiéramos a Dios que Dios estuviera con todos y cada uno de nosotros reunido, y que el Señor estuviera con nosotros, que el Señor nos guarde y nos fortalezca. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Ciertamente hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Nos hemos olvidado de ti. Hemos dejado tu palabra y no la hemos leído, Señor. Lejos de nosotros está, Señor, el hacer oración y estar en comunión contigo. No hemos alabado tu nombre y hemos dejado de cantar salmos. Mas, Padre Celestial, en esta hora yo te pido que nos perdones. Perdónanos, Señor. Escucha nuestra oración. Oye nuestro ruego. Señor Dios mío, te pedimos por todos los hermanos, por los pastores, los predicadores, evangelistas y todos hombres de Dios y todos aquellos que te han conocido, Señor, y en este momento están pasando una situación difícil por enfermedad del COVID, por enfermedad de diabetes, por enfermedad, Señor, de cáncer, por diferentes enfermedades que hay en el cuerpo de cada uno de ellos, Señor y Dios mío. Te pido, Padre Celestial, que tu misericordia